Continuando con la función cotangente. La función cotangente es la relación entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Cuando estamos en 0 grados, mi cateto adyacente mide 1 y mi cateto opuesto mide 0. Eso es una indeterminación, por lo tanto no puedo evaluar cotangente de 0. Si yo lo meto a la calculadora, me va a marcar error. ¿Por qué? Porque hay una indeterminación. Entonces, ¿dónde la puedo calcular? Pues un poco después. A 1 grado, mi cateto adyacente, bueno, aquí me lo redondeo, no es exactamente 1, es casi 1. Y mi cateto opuesto es casi 0. Entonces, esa relación, 1 entre algo que es muy, muy pequeño, pues me da un número muy grande. Por lo tanto, cerca de los 0 grados, mis datos vienen desde infinito. ¿Qué es lo que pasa entre los 0 y los 90 grados? Que mi cateto opuesto va aumentando, mientras que mi cateto adyacente va disminuyendo. Entonces, si el numerador se va haciendo cada vez más pequeño, pues esto se va a acercar a 0. ¿En dónde se va a hacer 0? En los 90 grados o pi medios, porque ahí mi cateto adyacente mide 0 y mi cateto opuesto mide 1. Después de los 90, mi cateto adyacente empieza a aumentar la longitud. Sin embargo, está en la parte negativa del eje, entonces en magnitud aumenta, pero con signo negativo. Entonces, el cociente de esto va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque se hace negativo con un valor cada vez más grande. Ay. Y cuando nos acercamos nuevamente a los 180 grados, otra vez, mi cateto adyacente se va acercando a una unidad, mientras que mi cateto opuesto se va haciendo cada vez más pequeño. Por lo tanto, este cociente será un número muy grande con signo negativo, porque uno de ellos es negativo. Entonces, aquí nuevamente se va al infinito. ¿Y qué va a pasar después de los 180? ¿Qué esperarían que pase después de los 180? Que tenga un valor muy alto y positivo, porque los dos están en el lado negativo. Exactamente, que ahora como los dos son negativos, me va a dar un valor positivo. Y además, justo cruzando los 180 grados, mi cateto adyacente es muy grande y mi cateto opuesto es muy pequeño. Entonces, esta relación me da un valor que es grande y además de signo positivo. Por lo tanto, otra vez mis números van a venir desde menos infinito. Para hacerse 0, nuevamente en 270 grados, porque en ese punto, otra vez, mi cateto adyacente que está en el numerador mide 0. Cruzamos los 270 grados y entonces mi cateto adyacente empieza a aumentar. Va a aumentar en magnitud, sin embargo, como ahora el cateto opuesto tiene signo negativo, entonces esto va a aumentar de magnitud o de tamaño, pero con signo opuesto. Entonces eso gráficamente lo vamos a ver como que se va hacia abajo. Y otra vez, cerca de los 360 me va a dar una asíntota porque mi denominador se está acercando a 0. Y otra vez en 360, si yo quiero calcular la cotangente, me va a arrojar error. Esta sería la gráfica de un ciclo completo de la función cotangente. La gráfica completa sería esta. ¿Cuál sería el dominio de la función cotangente? El dominio sería todos los números reales menos, espere, las asíntotas, menos la NP, y N pertenece a números enteros. Exactamente. Otra vez, el dominio son todos los reales, excepto donde hay asíntotas. ¿Dónde hay asíntotas? En 0, en 1 pi, en 2 pi, en 3 pi. Cada n pi. ¿Y cuál sería el rango?
Todos los números reales. Me va a devolver cualquier número, números negativos, números positivos, grandes, pequeños, cero, todos los números reales. ¿Dónde estarían las raíces de la función cotangente? En cada n más pi medios. Cada n más pi medios, o sea, pi medios, 3 medios, 5 medios, 7 medios, 9 medios, etcétera, etcétera. ¿Dónde tiene asíntotas? En cada n pi. Cada n-pi hay una asíntota, es decir, los valores que se salen del dominio de la función son los que me van a originar las asíntotas. Muy bien, entonces tenemos ya la función cotangente. Nos regresamos a 0 grados. Vamos ahora a la función secante. La función secante es la relación que existe entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Cuando estamos en 0 grados, mi cateto adyacente mide exactamente una unidad. Entonces, 1 entre 1 me daría 1. Secante de 0, si lo meto a la calculadora, me debe dar un 1. X0, Y1 sería este punto de aquí. Si nosotros aumentamos de 0 a 90 grados, ¿qué es lo que pasa con mi cateto adyacente? Disminuye. Disminuye. Entonces, mi hipotenusa siempre va a ser de 1. Lo que está cambiando es el denominador, que se está haciendo cada vez más pequeño, por lo tanto, este cociente se va a hacer cada vez más grande. ¿Qué tanto? Pues se va a ir a infinito, porque conforme me acerco a 0 en el denominador, eso se va a infinito. No, ya me pasé. Ahí está. Entonces, si yo trato de evaluar la función secante en 90 grados, pues la calculadora me va a marcar error. ¿Por qué? Porque ahí el cateto adyacente es de 0, es una indeterminación. Si cruzamos los 90 grados, un poquito después, nuevamente mi denominador tiene una magnitud muy, muy pequeñita, entonces una cantidad grande dividido entre algo muy pequeño, pues me da un número que es grande. Pero mi cateto adyacente ahora está en la parte negativa, entonces tengo más entre menos, una cantidad muy grande y con signo negativo, es decir, ahora mis valores vienen desde menos infinito. Hasta que llegamos a los 180 grados, y en los 180 grados el cateto adyacente y la hipotenusa miden lo mismo, sin embargo mi cateto adyacente va a tener signo negativo, por lo tanto voy a tener más entre menos, menos 1. La secante de 180 grados me va a dar un menos 1. Pasamos los 180. ¿Y qué es lo que pasa con el cateto adyacente? Va disminuyendo y se va haciendo cada vez más pequeño, por lo tanto, nuevamente, un número dividido entre algo que se hace cada vez más pequeño, pues esta relación se va a hacer cada vez más grande. Uno de ellos es positivo y el otro negativo, entonces una cantidad muy grande y además negativa, es decir, se va a ir a menos infinito esta gráfica. En los 270 grados, si yo quiero calcular la secante, nuevamente me va a marcar error. ¿Por qué? Porque mi cateto adyacente mide 0. Cruzamos los 270 y nuevamente tenemos un cateto adyacente que es muy pequeño y nuevamente tiene signo positivo. Entonces, esta es una cantidad que sea el cociente de estos dos números es una cantidad muy grande y además positiva. Entonces, estos números van a venir desde menos infinito. Para que en
360 grados nuevamente, mi cateto adyacente y la hipotenusa sean del mismo tamaño, por lo tanto, esta relación vuelve a ser 1. Este es un ciclo completo de la gráfica de 0 a 2pi. La gráfica completa se ve así. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los números reales menos la n más pi medios. Son todos los números reales excepto n más pi medios. Excepto pi medios, 3 medios, 5 medios, 7 medios, etc. ¿Cuál es el rango de la función? De menos infinito, coma, menos 1, unión, 1, coma, infinito. ¿Abiertos o cerrados? Cerrados excepto los infinitos. Exactamente. De menos infinito a menos 1, cerrado en menos 1, y desde menos 1 hasta infinito, cerrado otra vez en 1. ¿Por qué no tengo valores aquí entre menos 1 y 1? Porque la hipotenusa entre el cateto adyacente siempre va a ser 1. Exacto, gracias. Porque la hipotenusa siempre es el lado más largo del triángulo. Para que esto me diera un número menor a 1, debería cumplirse que mi denominador sea más grande. Y eso nunca va a ocurrir en un triángulo rectángulo. El cateto adyacente nunca será más grande que la hipotenusa, entonces nunca me va a dar estos números en el rango. ¿Dónde están las raíces de la función secante? No tiene. Pues no tiene, no hay ningún valor para dx que haga que esa función se haga 0, por lo tanto no tiene raíces. ¿Dónde están las asíntotas? En n más pi medios. En n más pi medios, exactamente. Pi medios, 3 medios, 5 medios, 7 medios, etc. Gracias. Y por último, la función cosecante. La función cosecante es la relación entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Cuando estamos en 0 grados, mi cateto opuesto mide 0, por lo tanto, 1 entre 0 no puede ser evaluado, y si yo meto a la calculadora cosecante de 0, pues me va a marcar error. Esto no se puede calcular. Si nos alejamos un poquito, mi hipotenusa siempre mide 1 y mi cateto opuesto es una cantidad muy pequeñita, por lo tanto, esto dividido entre una cantidad muy pequeña, pues me va a dar un número muy grande. Si nos alejamos de los 0 grados, pues esa cantidad se va a hacer más pequeña porque el denominador o el cateto opuesto va aumentando su magnitud. Hasta que finalmente en los 90 grados, ya me pasé. Ahí está, en los 90 grados o en pi medios, mi cateto opuesto es del mismo tamaño que la hipotenusa, por lo tanto, esto me daría 1. Cosecante de 90 es 1. Si rebasamos los 90 grados, mi cateto opuesto va disminuyendo. Por lo tanto, un número dividido entre algo que se hace cada vez más pequeño, pues me va a dar una cantidad cada vez más grande. Y a los 180 grados otra vez, como mi cateto opuesto mide 0, me va a dar nuevamente una indeterminación. Cruzando los 180 grados, por ejemplo en 181, mi hipotenusa sigue siendo de 1, mi cateto opuesto empieza a aumentar un poquito, es un número muy pequeño, por lo tanto 1 dividido entre una cantidad muy pequeña, pues me va a dar un número que es muy grande. Pero como ahora el cateto opuesto está por debajo del eje, pues me va a dar un número negativo, entonces el resultado de esto es un número muy grande con signo negativo.
Por lo tanto, estos valores van a venir desde menos infinito. Mi cateto opuesto va aumentando, por lo tanto ese cociente se va a ir acercando a 1, porque en los 270 grados, otra vez, mi cateto opuesto y la hipotenusa son del mismo tamaño, sin embargo el cateto opuesto tiene signo negativo, por lo tanto el cociente me da menos 1. Entre los 270 y los 360, pues otra vez mi cateto opuesto va disminuyendo, acercándose a 0, por lo tanto el cociente de eso me va a dar una cantidad que es muy grande, pero como uno de ellos es negativo va a ser muy grande y además con signo negativo, es decir, se van hasta menos infinito. Y esta sería la gráfica de un ciclo de la función secante. La completa quedaría así. ¿Cuál es el dominio de la función cosecante? Todos los números reales excepto NP, N más pi. No, NP es suficiente. Todos los números reales excepto NP, porque ahí voy a tener indeterminaciones. ¿Cuál sería el rango de la función? Menos infinito, menos 1, unión con 1, infinito. Exactamente, cerrado en menos 1 y en 1. Por la misma razón que la secante. ¿Por qué? Pues porque mi cateto opuesto nunca va a ser más grande que la hipotenusa, entonces la relación, el número más pequeño que me puede dar esto es 1, positivo o negativo. ¿Qué más? A ver, dominio, el rango, las raíces, ¿dónde estarían las raíces de esa función? No tiene. No tiene. Pues tampoco tiene, no hay valores de x que hagan que una cosecante o una secante me den 0. ¿Dónde están las asíntotas? En NP. En NP. Cada NP, es decir, donde hay un valor que se sale del dominio, ahí va a haber una asíntota. Entonces, preguntas con estas funciones hasta aquí. ¿Puedo repetir el rango de esta, Miss? Por favor. El rango es de menos infinito hasta menos 1, cerrado en 1, en unión con el intervalo que va desde 1 hasta infinito, cerrado en 1. Gracias. De nada. Miss, ¿Sí? ¿esto se va a aplicar en todos los casos con de estas funciones? O sea, cada que hagamos un ejercicio, ¿esto va a aplicar? Esto aplica para las funciones canónicas, es decir, seno de x, coseno de x, tangente de x, cotangente de x, secante de x, cosecante de x. Si tú le pones x más algo, x menos algo, lo multiplicas, ya se van a modificar. Ok, Miss, gracias. De nada. Les digo, más que grabarse cómo es la gráfica, es entender por qué pasan las cosas. Que graficarlas, pues cualquier software que nos bajemos, seguro que lo hace mucho más rápido y mejor que nosotros. Pero el software no entiende por qué pasan las cosas. Entonces, revisemos ahora las transformaciones. Esta es una función canónica, así va a estar en los libros. Pero, ¿qué pasa si nosotros la modificamos? Les mandé también en el archivo una parte donde venían estas ecuaciones y venían unos espacios para completar. Es decir, vamos a ver qué hace la A, qué hace la B, qué hace la C y qué hace la D cuando le cambiamos los valores. Si A es igual a 1 y B es igual a 1, tengo esta, que es la función canónica. ¿Qué pasa si las movemos? Si, por ejemplo, el valor absoluto de A es mayor a 1, vamos a ponerle, por ejemplo, en 2. ¿Qué es lo que ocurre con la gráfica? Esta que quedó en rojo es la función, es un ciclo de la función canónica, o la que estudiamos hace unos minutos. ¿Aumenta su rango? Aumenta el rango, es decir,
Eso me genera un alargamiento horizontal o vertical. 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 Entonces ya le pueden completar ahí en la línea. Si el valor absoluto de A es mayor a 1, entonces eso me genera un alargamiento vertical. Si yo tengo 2 seno de X, pues me va a dar un rango de menos 2 a 2. Si yo lo aumento hasta 3, pues su rango ahora es de menos 3 hasta 3. ¿Qué pasa si el valor absoluto de A es menor a 1? Vamos a ponerle, por ejemplo, en 0.75. Ahora me da esta gráfica. ¿Qué es lo que pasó? Me genera una compresión vertical, 0.75 y 0.5. Es como si la aplastáramos. Se comprime verticalmente. Entonces ahí le ponen en la hojita una compresión vertical. ¿Qué pasa si ahora A es menor a 0? Vamos a ponerle, por ejemplo, menos 0.5. Como el valor absoluto es menor a 1, pues me genera una compresión y además me ha quedado reflejada. ¿En dónde se reflejó? Sobre el eje X. En esta, bueno, tal vez no se note tanto. Vamos a ponerle con una función. Ahí sí me la cambiará. Con una función secante de X. Si esta es la función canónica, lo que me genera es una reflexión vertical. En la función seno de X, la reflexión horizontal y vertical se ven iguales. Vamos a ponerle la función coseno, es así. Me genera una reflexión vertical si A es menor a 1. Entonces, si A es menor a 1, me genera una reflexión sobre el eje X. Ahí le pueden completar. Ahora, ¿qué pasa si le movemos a la P? Vamos a regresar a donde estaba. Y me vuelve a dar la función canónica. Ahora, ¿qué pasa si la X la multiplicamos por una constante? Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, un 0.5. ¿Qué es lo que pasó con mi gráfica? Si el valor absoluto de B es menor a 1. Tiene un alargamiento horizontal. Exacto. Es un alargamiento horizontal. Es como si mi gráfica la jalara hacia los lados. Entonces, si el valor absoluto de B es menor a 1, hay un alargamiento horizontal. Si el valor absoluto de B es mayor a 1, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, un 2. Lo que me genera es una compresión horizontal. Ahora, como si tomáramos nuestra imagen y la aplastáramos por los costados. Ahora, ¿qué pasa si B toma valores negativos? Por ejemplo, un menos 1. No, ahí no se va a ver. Reflexión sobre el eje X. Vamos a poner la función seno. Ah, se ve igual, mejor otra. La función secante. Búscala. Ahora sí, es que en algunas se ve igual la reflexión vertical que horizontal, por eso busco una para que se note la diferencia. Entonces, si B toma un valor negativo, ¿en dónde se refleja la función? Por esto se ve igual. Sí. Si la función toma un valor negativo, se va a reflejar sobre el eje X.
A ver si así se... Ay, ¿qué le puse? Ah, perdón. Sobre el eje Y. Si B toma valores negativos, se refleja, pero en el eje Y. A ver si con los desplazamientos se nota un poquito más. Entonces regresamos del B a su valor original para que me vuelva a dar la función canónica. La función seno de X. El C y el D me van a dar desplazamientos horizontales y verticales. C, por ejemplo, si lo movemos, está en, no va en unidades completas, va en múltiplos de pi. Por ejemplo, aquí es pi cuartos. X más pi cuartos me desplaza la función. Si C es positivo, pues me desplaza la función pi cuartos hacia la izquierda. Si C toma valores negativos, me desplaza la función pi cuartos a la derecha. Pi cuartos o pi medios. La función desplazada pi medios a la derecha. Si cambio el valor de t, d me va a generar un desplazamiento vertical. Si es positivo es hacia arriba y si es negativo hacia abajo. Entonces, ¿hasta aquí se entienden las transformaciones? Si D es mayor que 1, ¿para dónde es el desplazamiento? D es el desplazamiento nada más. Desplazamiento vertical. Pero si es mayor que 0 es hacia arriba. Hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba o hacia abajo. Y la C me genera desplazamientos a la derecha o hacia la izquierda. Recuerden, en horizontales con el signo opuesto. Con números negativos me da desplazamiento a la derecha y con números positivos desplazamiento a la izquierda. Una con desplazamiento tal vez ya me permita diferenciar la reflexión sobre el eje X sobre el eje Y. A ver. Ahí. Ahora sí. Si B es negativa, ahora sí. Aquí, ¿por qué me quedó 2? Ah, ya. Ahí está. Entonces me quedaría reflejada en el eje Y. ¿Se fijan? Se reflejó en el eje Y. Si hubiera sido una reflexión en el eje X, su gráfica me quedaría por acá. Uno y uno. Si cambio esta, me va a dar una reflexión en el eje X. Menos 1.
reflejada en el eje X y desplazada una unidad, media unidad hacia arriba. Con desplazamiento vertical y con desplazamiento horizontal. Si la reflejo en Miss. sí, Y eso es para la función de y es igual a seno de... Solo para esa función, ¿verdad? sí, esto es qué hace cada uno de los términos que pones aquí. Si yo le pongo aquí, vamos a Si le poner, asigno un valor. ajá, menos ok. 2. Como es su valor absoluto es mayor a 1, pues me va a hacer un alargamiento vertical. Como tiene signo negativo, además me hace una reflexión en el eje X. En el B, si le cambiamos por un 2, como ahora tengo un 2, también me hace una compresión horizontal. Como tiene aquí un valor, pues también tiene un desplazamiento horizontal. Si movemos esta, pues va a tener desplazamiento horizontal y desplazamiento vertical. Entonces, todas las funciones las puedes obtener a partir de transformaciones de la función canónica. Ya nada más para completar. En su tablita venía esto, que esto lo debieron completar ahorita con lo que estuvimos viendo, y ya nada más las fórmulas para encontrar la amplitud del periodo del desplazamiento de fase. ¿Cómo obtenemos la amplitud de una función? Voy a poner. La amplitud de una función es simplemente el valor absoluto de A. Entonces, si yo tengo, ya no me dejo escribir, ahí está. F de X igual a 3 por el seno de X. ¿Cuál sería la amplitud de esa función? Pues sería 3. Si nosotros nos regresamos acá, 3 sería aquí, este lo regresamos a 1, este lo regresamos a 0, y este lo regresamos a 0. 3 seno de X es la función canónica con una expansión vertical. Ahora su dominio, en lugar de ir desde menos 1 hasta 1, pues ahora va desde menos 3 hasta 3. Se ha cambiado la amplitud de esta función. ¿Cómo calculamos el periodo? Ahí. El periodo es igual a 2pi, eso no lo voy a poder poner con símbolos. El periodo es igual a 2pi sobre el valor absoluto de b. Si yo, por ejemplo, tengo otra función, vamos a llamarle g. G de x es igual a seno de 4x. Entonces, en este ejercicio, b vale 4. Por lo tanto, el periodo de esa función sería igual a 2pi sobre el valor absoluto de 4 tengo 2/4 pi medios. ¿Qué significa pi medios? Significa que esta función habrá completado una gráfica completa o un ciclo completo en pi medios. Lo regresamos a donde estaba. Y entonces, ¿qué pasa si b es igual a 4? La función canónica terminaba un ciclo en 2pi. Esta sube, baja y regresa a su punto original en pi medios. Entonces, ¿de cuánto es su periodo?
pi medios. Significa que necesita pi medios para completar un ciclo. El desplazamiento de fase, ¿qué significa eso? El desplazamiento de fase lo calculo con el cociente del valor absoluto de C entre D. Vamos a suponer que mi función es seno de 2x más pi cuartos. En ese ejercicio, B es 2 y C es pi cuartos. Entonces, el desplazamiento de fase sería igual a el valor absoluto de C entre B, que esto es como si tuviera un 1 acá. Extremos por extremos y medios por medios. Pi sobre 8. Significa que en el desplazamiento de fase ya no influye solamente la C que teníamos originalmente, esta de aquí, sino que también va a cambiar de acuerdo a lo que tengamos en B. Por ejemplo, seno de 2x más pi cuartos, B vale 2 y C vale pi cuartos. ¿De cuánto es su desplazamiento? Se ha desplazado un cuarto de pi. Tiene un desplazamiento de un cuarto de pi, que es lo que encontramos aquí con el desplazamiento de fase. Si C es mayor a 0, entonces el desplazamiento es hacia la izquierda. Si C es menor a 0, el desplazamiento es a la derecha. Y ya casi nos desconecta, ya no nos volvemos a conectar, ya sería todo, ya nada más para completar esto. Y ya por último, el desplazamiento vertical. Si D es mayor a 0, es desplazamiento hacia arriba. Si D es menor a 0, me da un desplazamiento hacia abajo. Y terminamos.